Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Espero que se escuche bien. Perdón si no se escucha tan bien. Esta noche no tengo los otros audífonos que tienen el micrófono más grande, pero bueno, espero que me puedan escuchar bien. Un gusto otra vez poder compartir con ustedes, vernos todos los jueves. Es un placer para mí. Sería genial si pueden activar sus cámaras para verlos, saludarnos. Espero que estén teniendo una buena semana y que tengan un buen resto de semana también después. Y bueno, hoy nos corresponde ya la quinta sesión. ¡Wow! ¡Qué locura! Ya han pasado 4 clases y ya estamos en la quinta, en este viaje a través de la Biblia. Sí, todavía seguimos en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, pero todavía hay mucho que aprender. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo la clase acerca de reyes, ¿sí? Estuvimos aprendiendo acerca del tiempo de los reyes, la monarquía, el reino dividido, Israel, Judá, ¿sí? Y bueno, también estuvimos viendo las clases anteriores cómo llegamos hasta ahí, la historia que pasó todo antes, ¿sí? Cómo Dios los sacó de Egipto, los llevó a la tierra prometida, luego en la tierra prometida pasaron muchas cosas, los jueces, ellos vieron rey, Dios les dio un rey, ¿sí? Y luego vimos el tiempo de los reyes. En esta clase, por decirlo así, eh, las dos siguientes clases vamos a hablar acerca de los profetas, ¿ok? Y los libros proféticos, bueno, ya van a aprender, precisamente para eso son esta clase, para aprender más de los profetas. Pero básicamente tengan en cuenta que los profetas y lo que vamos a ver en esta clase y la semana que viene es parte de alguna forma de la historia de reyes, ¿sí? Entonces estos profetas, su ministerio, todo lo que hicieron, lo que escribieron, todas estas historias que vamos a, y estos temas que vamos a tratar en las próximas 2 clases pasaron dentro del tiempo de Reyes, ¿sí? Entonces, vean el libro de Reyes como una especie de escenario, ¿sí? O de telón, donde se van a desarrollar, donde se va a desarrollar el ministerio de los profetas y los libros que vamos a estudiar a continuación. Entonces, los profetas son de mis libros favoritos del Antiguo Testamento, de mis libros favoritos, de hecho, de toda la Biblia. Puedo ver mucho el corazón, el carácter de Dios, ¿sí? De una forma tan visceral, tan profunda. No sé cómo explicarlo, pero espero que también ustedes puedan ver algo nuevo acerca del corazón de Dios, una nueva profundidad, así como a veces creemos que ya conocemos al Dios Padre, al Dios sumamente amoroso, misericordioso, ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿sí? Pero cuando estudiamos y profundizamos en libros como estos, nos damos cuenta que no es así, que Dios siempre ha sido así desde el principio. Y a través de estos libros, a través de estas historias y pues a través de la vida de los profetas podemos ver mucho de eso, el corazón de Dios, su corazón paternal, eh, su corazón de misericordia, ¿sí? Entonces, espero que Dios les pueda hablar eso a ustedes, que puedan aprender algo nuevo acerca de estos libros y que pues se lleven algo nuevo acerca del carácter de Dios también. Así y que los pueda bendecir tanto a ustedes como me bendicen a mí. Y bueno, el profesor de hoy es un maestro muy especial, ya ha dado clases antes, tal vez ya lo reconozcan. Tulio Fernández, él es el director de Jucum Palabra Viva de la base. Y bueno, él nos va a compartir la clase de hoy. Y bueno, a mí me gustó mucho la clase pasada. Están chéveres esas clases. No sé cómo las haces, pero está chévere. Ah, es muy bueno, como él tiene un corazón así muy, no sé cómo explicarlo, pero muy sensible. O sea, él tiene una capacidad de transmitir el corazón de Dios que es tan bonita.
que de verdad me parece espectacular y me parece un maestro espectacular por eso. Y creo que es perfecto para precisamente estos temas. Entonces, y ya, entonces voy a orar para comenzar la clase y ya en adelante dejamos en manos del maestro, ¿sí? Dios, gracias por esta noche. Gracias, papá, gracias porque tú eres tan bueno, porque tú eres tan fiel. Queremos seguir conociendo de ti, queremos seguir conociendo tu corazón. Y papá, queremos que tú nos hables acerca a través de estos libros, acerca de quién eres, queremos ver tu corazón de padre, queremos acercarnos a ti de una manera personal, tener un encuentro personal contigo y ver nuevas facetas de quién eres tú, así como los profetas del Antiguo Testamento que tuvieron encuentros radicales contigo, así nosotros también queremos tener un encuentro radical contigo esta noche y todos los días de nuestra vida, Señor. Y poder decir, henos aquí para conocerte más y para darte a conocer a otros y hacer tu voluntad. Bendecimos esta clase, bendecimos al profesor y sí, que nos pueda hablar mucho. Y gracias, Señor, gracias por darnos la oportunidad de conocerte, ese privilegio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Israel, por la introducción, por hablar sobre los profetas, que es lo que vamos a hablar hoy día. Y yo espero que esté preparado, porque los profetas vienen intensos, ¿no? Ahí vienen los profetas. Cuando, no, espero que se escuche bien, está lloviendo, y entonces el internet no está muy bueno hoy día. Pero cualquier cosa escriben ahí en el chat, si es que se enreda un poquito el sonido, y ahí trato de repetir o hablar un poco más lento. Cuando nosotros hablamos de los profetas, nos vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Y yo quisiera que usted me pudiera decir rápidamente, o puede escribir en el chat también si quiere, cuando yo hablo de profeta, ¿qué es lo que usted piensa cuando yo hablo de profeta? Bueno, hombres que Jehová usaba para declarar juicios o verdades, la corrupción sobre todo que el pueblo de Israel cometía, más que vaticinar el futuro, declaraban la realidad que estaba viviendo, experimentando el pueblo, la nación de Israel. Ok, muchas gracias. ¿Quién más me puede decir qué le viene a la mente cuando se habla de profeta? Lo puede escribir también. Muy bien. Personas que tienen la inspiración del cielo y a través de la palabra para predecir o advertir. Muchas gracias. Eran como lo que Dios revelaba para que hablara al pueblo o a las personas. Bueno, todas esas son buenas acepciones de profetas. Por lo general, cuando nosotros pensamos en profeta, nosotros pensamos en alguien que predice el futuro, ¿cierto? O de hecho, si pensamos hoy en día, de repente, en tal iglesia hay un profeta. ¿Y qué es? Es una persona que predice el futuro, una persona que, no sé, que dice qué es lo que va a suceder, una persona que llega y dice, aquí, fulana, te vas a casar con sultano. No sé. Y uno piensa que eso es lo que la Biblia dice sobre un profeta, pero no es. Es algo diferente. Y nosotros vamos a ver qué es lo que era realmente un profeta. Yo le voy a dar una corta introducción y les voy a hablar sobre los primeros profetas, los profetas tempranos que nosotros llamamos, ¿no? Los que estuvieron cronológicamente primero. En toda esa escuela nosotros vemos la Biblia en orden cronológico, ¿no? Entonces vamos a hablar de los primeros y luego vamos la otra semana a hablar de los profetas posteriores o los profetas tardíos.
Eh, parece que... sí, está, yo puedo compartir. Bueno, cuando hablamos de profeta, entonces a veces pensamos en eso, ¿no? En un hombre viejito y con la barba, alguien, no sé, cascarrabia o regañón que está hablando del futuro. Pero un profeta es mucho más que eso. La palabra profeta, cuando nosotros vamos en la Biblia, tiene diferentes acepciones. Y usted puede ver profeta en la Biblia con esos diferentes nombres. La primera es Naví o Navín. Naví significa hombre inspirado. Tiene el concepto de uno que es inspirado para hablar en lugar de otro. No hay alguien que recibe un mensaje inspirado y lo dice. Ese es el primer concepto, el concepto de Naví. El segundo que vemos ahí es Roé. Y Roé significa el que ve. Muchas veces en nuestra Biblia es traducido como el vidente. Y cuando se habla vidente, nosotros pensamos, ¿no? En nuestro, no sé, en el castellano, en el portugués, el vidente. Suena algo así como un cartomante, ¿no? Alguien, no sé, un gitano que me va a decir la suerte, decir el futuro. Pero simplemente significa el que ve, ¿no? El que ve algo y lo comunica. También era muy utilizado en el Antiguo Testamento para referirse a Samuel o a Gad, le decía Samuel el vidente o Gad el vidente. La otra es Calam. Y Calam es el que sueña. Es la menos utilizada, la más común es Naví. Calam significa el que sueña. Entonces hay una parte en Deuteronomio que dice, ¿no? Cuando llegan a la tierra prometida y alguien sueña sueños, y en Deuteronomio 13 sale eso. También es utilizado alguna vez para hacer mención a los profetas. Ahora, la Septuaginta, ustedes ven ahí abajo, LXX, ¿no? La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. Y es el texto bíblico más antiguo que nosotros tenemos registro actualmente. No hay versiones originales de la Biblia en hebreo, y el texto más antiguo que tenemos es el texto bíblico en griego, el Antiguo Testamento en griego. Y la Septuaginta, todos esos los traduce como profetes. Y profeta significa el que habla en lugar de otro, vocero. Y en cierta manera tiene sentido, pero no es el único significado, no es la única acepción de profeta, ¿no? No es simplemente vocero, está ese concepto del hombre inspirado que recibe un mensaje y lo va a comunicar de manera inspirada, de manera vehemente, apasionada, algo así. Actualmente en nuestra Biblia, perdón, la primavera me tiene así. Corta esa parte después, edita en el video. En nuestra Biblia, nosotros tenemos la Biblia dividida así, ¿no? El Pentateuco, los históricos, los poéticos, profetas mayores y profetas menores. Pero en la Biblia judía era diferente, ¿no? Nosotros tenemos ahí los profetas mayores. Curioso, ¿no? Porque Daniel tiene menos capítulos que Oseas o que Zacarías, por ejemplo, y es considerado un profeta mayor. En la Biblia hebrea, nosotros tenemos esa división. La ley, los profetas y los escritos. Y entre los profetas ellos tenían los anteriores y los posteriores. Y usted puede ver ahí que Josué, Jueces, Samuel y Reyes eran originalmente un solo libro, también estaban entre los profetas, porque ese concepto
de hombre inspirado por Dios, de que comunica la palabra de Dios. Entonces Josué, los jueces, los reyes también eran considerados profetas. En cierto aspecto, ya me entienda, no es que ese era profeta, pero en este sentido de que el hombre inspirado que comunica un mensaje de Dios. Y los profetas posteriores, pues entonces eran ya los profetas realmente como nosotros lo conocemos, ¿no? Y en la Biblia judía estaba Isaías, Jeremías, Ezequiel, y había un libro que se llamaba el libro de los 12, que contenía los 12 profetas menores, como ustedes ven ahí en la pantalla, ¿no? Era un libro que tenía Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Daniel no estaba escrito, no estaba contemplado entre los profetas, y Lamentaciones tampoco. Y bueno, por sus Lamentaciones sí no es un libro profético, pero lo incluyen en la Biblia actual, en los profetas, porque se le atribuye su autoría a Jeremías. Pero sí no es un libro profético, no hay mensajes proféticos en Lamentaciones. Como Israel nos dijo ahí al principio de la clase, todos los profetas que están aquí abajo en verdecito, que nosotros tenemos en nuestra Biblia, profetizaron durante el tiempo de los reyes. Bueno, no todos, no la mayoría, ustedes tienen aquí abajo antes. Algunos profetizaron durante el exilio y algunos después del exilio, que son los tres últimos. Si usted ve aquí abajo, Joel y Abdías están con un asterisquito así al lado, porque esos profetas, su fecha, cuando profetizaron es un misterio. Algunos creen que Joel fue durante antes del exilio, ¿no? Otros dicen que fue después que ellos regresaron del exilio. Ninguno dice, casi no dicen durante el exilio. Ahora, Abdías, algunos creen que fue antes, otros dicen que fue durante el exilio. Tampoco se sabe con seguridad. Esos dos no dan fecha y esos dos profetas no mencionan reyes. Por eso se cree que fue Joel pudo haber sido después del exilio y Abdías durante el exilio, porque ya no había más reyes en Israel ni en Judá. Los profetas anteriores son aquellos que ya habían, pero no escribieron su profecía, ¿no? Ahí ustedes tienen algún ejemplo. Abraham, Moisés, Samuel, Natán, Gad, Ahías, Elías y Eliseo. Ellos por lo general exhortaban a las personas con respecto a sus pecados individuales, y era un mensaje contemporáneo a lo que ellos están viviendo en ese momento, ¿no? Elías dijo, no va a llover ahora, y dejó de llover. Acab va a ser eliminado, Jezabel va a ser muerta, era como algo para ahora. Ya los profetas posteriores sí tienen sus libros escritos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores. Ellos tratan con los pecados del pueblo. Y su mensaje aplica a la generación actual, pero también para las generaciones futuras. Y aquí nosotros ubicamos cronológicamente los profetas en una misma línea de tiempo. Si quieren, yo se los puedo mandar después. O si quieren sacar un pantallazo ahora, puede sacarlo también. Entonces vemos aquí una fecha aproximada, por favor, ustedes saben, estamos hablando del Antiguo Testamento, 3000 años atrás, o 2500 años atrás, ¿no? No hay mucha información. Entonces nos manejamos dentro de un rango de fechas, no sabemos exactamente, pero ahí es una manera de ubicarlos. Entonces ahí estaría Elías y Eliseo siendo los primeros profetas, pero no tienen libro. Joel, algunos creen que podría ser el primer profeta o podría ser después del exilio, como yo les dije, pero la mayoría de los teólogos ubica a Joel ahí como uno de los primeros profetas.
Jonás, Amós y Oseas son los 3 profetas que profetizan al reino del norte, al reino de Israel. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo la semana pasada que el reino se dividió en 2 partes, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. Pues el reino del norte tuvo solamente esos 3 profetas. Aunque Jonás no profetizó a ellos en sí, él pertenecía al reino del norte, pero fue a profetizar a Nínive. En el reino del sur tendríamos entonces Miqueas y Isaías siendo contemporáneos. Y de esos vamos a hablar hoy día, ¿no? De Jonás, Oseas, Amós, Joel, Miqueas e Isaías. Y yo también voy a mencionar a Nahum porque ese mensaje tiene mucho que ver con el de Jonás. Ya los profetas tardíos son aquellos que profetizaron cerca del final de la caída del reino de Judá, que serían Habacuc, Sofonías, Jeremías, Ezequiel, Abdías y Daniel. Y también los profetas post-exílicos. Y esos no vamos a ver a la próxima semana, eso va a ser la semana del exilio, ¿sí? Que son los que están en rojito ahí, que es Ageo, Zacarías y Malaquías. Después se los mando esta imagen. Entonces, esos vamos a hablar un poco de estos profetas. ¿Y cuál fue su mensaje? Y vamos, por supuesto, a sacar una pequeña aplicación de cada uno de ellos. Los profetas representan un lugar muy importante en la historia de Israel y Judá. Y es importante entender, ¿no? Ya existían profetas. La Biblia dice que Moisés era profeta, que Abraham era profeta. Pero los profetas, el rol de profeta como una persona pública, ¿no? Como una figura dentro de la nación de Judá, fue establecida por Samuel, el profeta Samuel. Como alguien que hace parte de la nación, ¿no? Alguien que, una figura que se reconoce. Por ejemplo, yo podría por mencionar algo, ¿no? Aquí en Chile, no sé, personajes que son parte de la cultura y se pueden identificar fácilmente. Por ejemplo, el guaso. El guaso chileno se identifica, no es, ¿me entiendes? Es como una figura que se conoce, que se ve, que se identifica por su manera de ser, por su vestimenta, pero que también puede venir de diferentes lugares, de diferentes áreas de la sociedad, tiene otros oficios aparte, pero es como una figura identificable dentro de la nación. Y Samuel fue el que estableció este rol, porque Samuel se cree que él creó en la ciudad de Betel, en Gilgal, unas escuelas de profetas para preparar a estos hombres y mujeres inspirados para comunicar la palabra de Dios. Y dentro de los mensajes de exhortación de los profetas, ¿no? Cuando se levante, comienza a exhortar la nación, da profecías para ellos. Este profeta también deja entrever, así como entre sus profecías, te deja entrever cómo sería la llegada del Mesías. Y dentro de las profecías tenemos muchas profecías mesiánicas. Y estoy seguro que ustedes conocen muchas, ¿no? Muchas son textos muy conocidos. Y tú, Belén Efrata, tan pequeña eres para figurar entre las ciudades de Judá. De ti vendrá el Redentor, que sale en Miqueas. Otro texto muy conocido, Isaías 53, y él fue traspasado por nuestras transgresiones, herido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz estaba sobre sus hombros, y por sus pisaduras fuimos sanados. Muy conocido, otro que sale en Isaías, y aquí viene él montado sobre un pollino de asna. También muy conocido, ¿no? Y cuando Jesús vino, entró montado sobre el burrito, sobre el pollino. Ahí fue también un cumplimiento. Isaías también dice, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Emmanuel.
Hay también otros textos que hablan sobre el reinado del Mesías, quizá no son alusiones tan directas, pero por ejemplo, en Jeremías, cuando dice, escribiré mis leyes en tu corazón y nadie más enseñará a su prójimo. Habrá necesidad de que enseñe, porque cada uno conocerá la ley de Jehová porque estará escrita en sus corazones. También una alusión al nuevo pacto, o cuando en Ezequiel dice que quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. O también Joel. Y de hecho, en el libro de Hechos, capítulo 2, Pedro, el apóstol menciona, ¿no? Cuando llegó el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar en otras lenguas y a anunciar el Evangelio, Pedro se levanta y dice, de esto profetizó Joel cuando decía, en aquellos días los viejos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones y hablarán nuevas cosas y danzarán. Entonces él estaba diciendo, Joel estaba profetizando la llegada del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos entender eso, ¿no? Los profetas están hablando para la gente de sus días, pero ellos dejan entrever entre medio de su profecía cómo iba a ser la llegada del Mesías, dejan entrever el futuro, elementos de la primera venida de Cristo y aún elementos de la segunda venida de Cristo. Comencemos por Joel. Escribe en su cuaderno. Joel. Es un profeta un poco misterioso porque él no especifica en qué momento histórico vivió. Casi todos los profetas lo mencionan. Durante el reinado del rey Tanto pasó eso. Jonás, por ejemplo, no menciona, pero dice Jonás, hijo de Amitai. Y en el libro de Reyes se menciona durante el reinado de Jeroboam II, un profeta llamado Jonás, hijo de Amitai. Entonces, por supuesto que era el mismo profeta. Y ahí ubicamos la fecha del libro. Pero algunos profetas no mencionan, como es el caso de Joel. Él no especifica qué momento histórico vivió, cuáles eran los grandes imperios. No hace una denuncia al pueblo de un pecado específico. Entonces es muy difícil determinar su fecha. Algunas personas dicen que pudo haber sido durante el reinado de Joás, porque Joás fue coronado con solo 8 años de edad. Entonces no menciona un rey, porque el rey era un niño. Algunos dicen que podría ser después del exilio. Sea la fecha que sea, tiene un mensaje muy poderoso sobre el día de Jehová. ¿Qué es el día de Jehová? Es el día de la intervención divina en la historia humana. Una intervención divina decisiva en la historia humana. Y nos da ese vislumbre del Espíritu Santo, ¿no? En los últimos días se derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y los viejos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. Entonces, ese es el día, la intervención divina en la historia humana. Y cuando yo veo el libro de Joel, y yo empiezo a pensar en esa historia, que él anuncia, ¿no? El día de Jehová. Yo pienso en mi vida. ¿Y usted piensa en su vida? Dios ha intervenido en tu historia. Una vez dice para mal o para bien. Yo no creo que Dios pueda intervenir en una vida para mal, ¿no? Quizás la intervención divina me va a causar dolor, me va a causar incomodidad. Pero yo estoy seguro que sin la intervención divina, mis decisiones me iban a causar mucho más dolor y mucho más incomodidad, eventualmente. ¿Qué es el día de Jehová? Uno dice, es la segunda venida, es cuando toque la última trompeta y venga él con sus ángeles a destruir la tierra. Bueno, ese también va a ser un gran día de Jehová, ¿no? Es una tremenda intervención divina en la historia humana. Pero cuando yo pienso en el día de Jehová, yo pienso en lo que él intervino en mi vida para llevarme a sus propósitos. Cuando él interviene en mi vida de manera decisiva.
Yo pienso, por ejemplo, en mi vida. Yo, cuando terminé la enseñanza media, yo estaba como en crisis. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Yo pensé de hacer todo, hermano, todo. No sé. Yo voy a estudiar periodismo porque me gusta escribir y yo entonces voy a ser periodista, pero no. Voy a estudiar comunicación social. Es una carrera que hay en Brasil, no sé si hay una carrera parecida en sus países, pero no, tampoco. Enfermería, ay no, pero no puede haber sangre, como que... Voy a estudiar bioquímica, no. Química industrial, tampoco. Ay, como que pensé de esto y nada me daba paz. Pero ¿qué es lo que yo quería? Yo quería estudiar, a mí me iba bien en el colegio, yo quería estudiar, ¿no? Tener una carrera, ganar mucha plata, casarme, reproducirme y morir. Ah, ¿viste eso? El ciclo de la vida, nace, crece, se reproduce y muere. Como algo así, ¿no? Algo así como que penca, no sé, ordinario. Y eso es lo que yo pensaba para mi vida. Y el Señor tuvo que venir eh, por misericordia suya e intervenir en mi historia. Y él intervino y me sacó de ahí. Y de repente yo fui con 17 años en el año 2006 a hacer una EDE, una escuela de discipulado de entrenamiento en una base de Jucum. Ah, son 5 meses, yo voy a... mira lo que yo pensaba, ¿no? Pero perdóname, yo tenía 17 años, ya me pueden perdonar eso, ¿no? Yo voy a conocer a Dios. Dios me va a revelar mi propósito, cuál carrera yo debo estudiar para volver a mi vida y ser exitoso, ganar mucha plata, reproducirme y morir. Mm, algo así. Bueno, ya han pasado 16 años desde aquel momento. No he vuelto jamás a la casa de mis padres. No he salido de misiones a tiempo completo. No creo que eso vaya a suceder algún día. Y el Señor intervino en mi historia. Una intervención decisiva. Él interviene en nuestras historias. ¿Cuándo el Señor se te reveló la salvación, la cruz, y eso cambió tu vida? Él interviene en nuestras historias. Él interviene en nuestra trayectoria. Y es un cambio de rumbo. La gente a veces pretende, ¿no? El día de Jehová, yo me convertí el día de Jehová, me cambió la vida. Una varita mágica. Mira, no es una varita mágica, ya es una linterna. Pero es como que yo me convertí el día de Jehová y Jehová agarra su varita mágica y me hace Wingardium Leviosa, ¡puf! Y me transformó en otra persona. Pues no, yo creo que no es así, yo creo que es un rumbo, ¿no? Por ejemplo, un cambio de trayectoria. Aquí tenemos a Iron Man, es un lápiz, y él está en una trayectoria. Y de repente, la intervención divina, cambio de trayectoria. No es que se cambia todo de una vez, pero cambia rumbos. Es algo decisivo y Dios hace eso en nuestra vida. Y menos mal, Dios hace eso en nuestra vida, porque si no iríamos para rumbos donde no debemos ir. Joel es un llamado, Joel 2:12 dice, convertíos de corazón. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. O sea, una conversión genuina, una intervención genuina, porque esa era una señal de duelo, ¿no? Por ejemplo, una señal de duelo para nosotros es vestir negro. Todos van a un funeral, casi todos van con ropa negra. Y esa quizás es una tradición más antigua, pero aún hay gente que lo hace, ¿no? Pero ellos, los judíos, una señal de duelo era romper su ropa. Y se rasgaban la ropa y se vestían de tela áspera y se sentaban sobre ceniza. Y él dice, ¿sabe qué es eso? Chaya, no me importa. No rasguen sus vestidos, rasguen su corazón, conviértanse de verdad. Y la intervención divina sobre nuestra vida sea verdadera. Amén.
Bueno, Joel podría ser entonces el primer profeta durante el reinado de Joás. Eso le pondría la fecha entre el 810 a 780 por ahí, antes de Cristo. A todo eso descubrí algo, un paréntesis aquí la semana pasada, antepasada. Yo estoy estudiando historia, ¿no? Pedagogía en historia. Y ahora los libros de historia no escriben más antes de Cristo y después de Cristo, porque no hay que mencionar Cristo. Escriben, igual dicen AC, ¿no? Pero antes de la era común y la era común. Y es como yo pensaba, qué estupidez. Igual el cero está en el nacimiento de Cristo, pero solo cambió el nombre para que, no sé, ser políticamente correcto. Estupideces del mundo moderno. Cierra paréntesis, sigamos. Eh, Amós fue uno de los primeros profetas de alrededor del año 760 antes de Cristo. Amós significa carga. Y Amós era un hombre de origen humilde. La Biblia dice que él era un granjero que cuidaba bueyes y cosechaba higos silvestres. O sea, era alguien pobre que el Señor sacó del campo. Pero él se levanta de una manera muy poderosa para contestar, para exhortar la injusticia social que vivía la gente en sus días. Hoy en día la gente cuestiona mucho la justicia, la injusticia social, ¿cierto? Ay, la gente es terrible para cuestionar la injusticia social y estos gobiernos que no hacen nada y las empresas que solo quieren ganancia y los corruptos y bla, 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 bla. Pero lo que Joel les criticaba, los exhortaba, y al final del día, ¿qué vas a hacer tú para eso? Y esa es la pregunta que yo hago a la gente a veces, ¿no? Hay gente que dice, ay, la injusticia social, los pobres. Al final del día, ¿qué haces tú por el pobre? Más que publicar en tu muro, en tu feed, en tus historias. Si tu amor por el pobre queda con que tú estás publicando algo, que tú vas a una protesta, una marcha con una pancarta y no haces nada, sabes que tu amor por el pobre vale nada. Vale un pepino, un rábano. Los rábanos están caros, no, no, mejor un pepino. También es caro, un comino. No vale nada. Si tú dices que tienes amor, pero no muestra el amor. Amós profetizó durante el reinado de Jeroboam II y Usías, y eran tiempos de paz y prosperidad económica para ambas naciones, tanto Israel quanto Judá. Y hace mucho no veían esa paz y prosperidad, pero no era en un momento de prosperidad y plenitud espiritual. Y su denuncia va en contra de aquellos que se dicen ricos, abastados, pero que oprimen al pobre, al necesitado. El otro día yo viste esos experimentos sociales que hace la gente. Hay mucha estupidez en Instagram, ¿no? Pero de repente hay unas cosas interesantes. Era un hombre y él andaba con un cartel. Era en Estados Unidos, me parece, o en Inglaterra. Porque él estaba con un cartel en inglés y él iba a un centro de una ciudad con un cartel así y decía, como con una pancarta, y decía, bueno, algo así, como que se jodan los pobres, una cosa así. Y la gente lo paraba a increpar en la calle, decía, oye, ¿qué onda? ¿Por qué hace eso? Y deberías ayudar, y algunos le querían pegar. Y todo el mundo venía, lo increpaba y lo gritaba, ¿y por qué hace eso? Mala persona, mal caratismo, y que bla, y lo retaban, y lo regañaban. Y después este mismo hombre, otro día, o más tarde en el mismo día, agarra un cartel, el mismo cartel, con la misma letra y escribe, ayude a los pobres. Y tenía un tarrito así, para que pusieran dinero y para que ayudaran. Y la gente pasaba de largo. Lo miraba, lo hacía así y pasaba de largo. Y muy pocos le pusieron monedas ahí. O sea, la misma gente cuando él puso que se vayan mal los pobres,
la gente lo increpaba y decía que mal carácter y cuando dice ayuden a los pobres en nombre de una fundación y todo, pasaban de largo. Nadie le ayudaba. Y mucha gente es así, ¿no? Justiciero de red social. Pero en el día, en la práctica, en la hora de los kibos, como dicen en Chile, nada. Amós nos exhorta a eso. Hagan algo, a hacer algo. Dios ve todo y va a juzgar por las actitudes. ¿Y tú? ¿Descansas en tu prosperidad o ayudas al necesitado? Contemporáneo a Amós también está Jonás. Voy a dejar Jonás para un poquito después, para el final. Voy a hablar junto con no. Oseas. Oseas es muy conocido, ¿no? Porque dice que se casó con una prostituta. Oseas es lo mismo que Josué, del hebreo Joshea, que significa Jehová es Dios. Y es lo mismo que Josué, una variante, perdón, claro, una variante de su nombre. No es Jehová es Dios, otro es Ya es Dios. Y Oseas era un hombre del reino del norte, y Dios le dice que se case con una mujer adúltera. A veces nosotros le decimos prostituta. Bueno, le dice que era una mujer adúltera, una mujer infiel. Y Dios dijo a Oseas que se casara con ella, se casó con la mujer y después la mujer lo abandonó y va detrás sus amantes y él dice, vuelve con ella. Compra a tu esposa por el dinero de su fornicación, por el dinero de su esclavitud. Vuelve a amarla porque aunque ella es adúltera, aunque ella es amada de otro. Y los nombres de sus hijos también tenían significados. Él profetizó alrededor de 740 antes de Cristo. Y sabe que Oseas es una representación viva del amor de Dios por Israel a través de la ilustración, ¿no? Que como Oseas está casado con una mujer adúltera e infiel, Dios tiene compromiso con Israel, que es una nación adúltera e infiel. Y Dios está mostrando que el compromiso no es un sentimiento. No se deshace fácilmente. Así como el amor de Dios por su pueblo es inquebrantable. Y es una historia tan hermosa. Un gran llamado a la nación de Israel a volver al pacto que hicieron con Jehová. Hay una autora americana que escribió una novela basada en el libro de Oseas, no es la historia de Oseas literal, pero basada en el libro de Oseas. Y fue muy famoso, muy vendido en Estados Unidos, un libro que se llama Amor Redentor. ¿Y qué es lo que Dios está mostrando aquí a través de Oseas? Que su pacto, su amor con la nación de Israel es inquebrantable. Aunque ellos sigan infieles, que ellos sean infieles, que ellos quebran el pacto, Él permanece fiel, queriendo redimirlos. Según las leyes de la nación, imagino, Oseas se casó con su esposa infiel, se llamaba Gomer. Ella adulteró, ella se fue con otro hombre. Por la ley, Oseas podría separarse de ella. De hecho, si ella era pillada en adulterio, ella podía ser muerta, ella podía ser apedreada, según las leyes del pueblo, la ley de Israel. Pero Dios va y dice, no dé el castigo que ella se merece, no la deje, vuelve a amarla una vez más.
porque así yo he hecho con Israel. Yo no sé de cuántas te ha perdonado el Señor, pero yo estoy seguro que de unas cuantas. Yo no sé cuántas veces metiste la pata, cuántas veces quebrantaste compromiso con Dios, pero si tú eres como yo creo que un par de veces ya. Pero este mensaje profético dice, no, volvamos al Señor. Volvamos al pacto. Él no ha desistido de nosotros. Volvamos a Él. Yo no sé si tú has desistido de Dios alguna vez o has pasado por situaciones difíciles y pensaste en desistir. No sé si tú conoces a alguien que cree que Dios no le puede perdonar porque su infidelidad, su maldad es mucha. Sea cual sea el caso, tenemos ese libro, este mensaje que muestra que a pesar del adulterio, de la infidelidad de Israel, Dios los sigue amando. Dios sigue compadeciéndose de ellos. Dios sigue diciendo, ustedes son mi pueblo. ¿Cuál es tu compromiso con el Señor? Oseas fue el último profeta del reino del norte. Algunos años después de la profecía de Oseas, el reino del norte fue destruido por el imperio de Asiria. Me imagino que la semana pasada ustedes escucharon hablar un poco de eso, ¿no? Y justamente Jonás es un profeta del reino del norte durante el reinado de Jeroboam II, que profetizó contra el imperio, bueno, no contra, en el imperio asirio. Si nosotros vamos a la Biblia en Jonás capítulo 1, viene Dios y dice, Jonás, hijo de Amitai, Dios habló a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido a mí. Y nosotros muchas veces, porque Jonás es muy conocido de la historia, nos dice a los niños, no está la canción, ¿no? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y blup, se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y uno piensa que Jonás es la historia de la obediencia y de la desobediencia, pero pasamos por alto muchos detalles, ¿no? Ahí las profesoras de escuela dominical, yo estoy seguro que ya cantaron esa canción con los niños. Y está la segunda parte, ¿no? Que nadie lo sabe. 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Ya. Pero no es clase de canto. Jonás no es la historia de la desobediencia. ¿Qué es lo que dice el versículo cuando Dios lo llama? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido a mí. Dios no mandó Jonás, anda a Cancún y pregona contra Cancún, anda, no sé, a Viña del Mar. Dios dice, levántate y ve a Nínive, la ciudad de la maldad, la ciudad que tenía tanta maldad que la maldad de ella subió al Dios misericordioso y Dios decidió destruirla. Tenía un mensaje de juicio contra mí. Y a veces nosotros pelamos mucho a Jonás, ¿no? Y enseñamos a los niños que Jonás era desobediente. Y bueno, sí es verdad, fue desobediente, ¿no? Pero el tema es que Jonás, Dios le mandó a un lugar difícil. Imagina que hoy día Dios va y dice, ¿no? No sé, Nicole, Gabriel, Natalie, Olga, Natalia, Eros, Patti, levántate y ve a Kiev, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. La capital de Ucrania, donde están cayendo bombas, misiles, está en guerra. ¿Puedo ir a Madrid mejor? No sé, no te gustaría, ¿no? Quizá ya, no sé, levántate y ve a Alepo en Siria, ¿no? La sede del Estado Islámico.
aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque tu maldad ha subido a mí. Imagínate, pues, yo voy a Alepo a predicar, me agarran los de ahí, me despellejan. Dios le mandó a ir a un lugar extremadamente hostil. El principal enemigo de su pueblo, la nación que estaba en expansión, conquistando todo el mundo, que estaban oprimiendo su país. Y Dios va y dice, pregona contra aquella gran ciudad. Y la Biblia dice que Jonás se dispuso para huir de la presencia de Dios. No, ¿dónde uno puede huir de la presencia de Dios? No sé. A veces nosotros intentamos, ¿no? Huir de la presencia de Dios o ignorar. Hubo una vez, fue en el 2019. Yo había un evento en Jucún de la Universidad de las Naciones que yo estaba esperando hacía mucho tiempo. El evento era bien caro y oré y ay, el Señor proveyó el dinero para ir al evento, para el pasaje también. Estaba todo listo, sí, como yo había pagado mi inscripción. Y el día anterior yo despierto con un lumbago muy, muy fuerte. Era tan fuerte que yo no podía caminar, no podía estar parado. Yo me recuerdo que tuve que ir al baño en un momento y me dolía tanto que yo pensé que me iba a desmayar. De dolor me llegó a faltar el aire. Y yo pensé que, no sé, un día voy al hospital, me pinchan y estoy listo. Y no, demoró una semana. Y el día siguiente yo no podía, tuve que ir al hospital, tuvieron que llevarme porque yo no podía caminar. Y ahí ya me dieron remedio, ya con los días de tratamiento fue mejorando, pero yo tuve como una semana casi sin poder caminar y después de una semana muy lento. Fue muy, muy fuerte. Y ¿sabe qué? Yo me enojé tanto con Dios. Y si yo estuve tanto tiempo esperando ese lugar, tanto tiempo esperando este evento, esperando esta situación, y ahora me da ese lumbago y tú me impides de ir. Y sabe que yo tuve toda la semana sin orar, porque yo dije, no quiero orar, no quiero hablar contigo, Dios. No quiero que me veas, me voy a esconder de su presencia. Y Dios del cielo, omnisciente, omnipotente, infinito, mirando así, ya, dale. A veces trata de arrancarse, no se puede, pues Él está en toda la tierra, ¿no? Y ustedes conocen la historia, y si no conocen, les vuelvo a cantar la canción. Pero fue al mar y hubo una gran tormenta. Y es interesante ver cómo el libro de Jonás varias veces dice, Dios preparó. Y Dios preparó una tormenta. Y vino y Jonás estaba ahí durmiendo en el fondo. Y ahí después lo tiraron al mar. Y dice, Dios preparó un gran pez. Al final dice, Dios preparó una calabacera. Dios preparó un viento recio, preparó un gusano. Vemos que Dios estaba haciendo cosas, estaba preparando cosas. El punto que yo creo interesante es que las situaciones, Jonás estaba haciéndose leso, estaba ahí tratando de huir de la presencia de Dios, tomó un barco en sentido totalmente opuesto, contrario a Nínive, y las circunstancias que sucedieron descubrieron aquello que estaba en el corazón de Jonás. Hay situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida que descubren aquello que está en nuestro corazón, ¿verdad? Hay situaciones que nosotros nos toca vivir que son difíciles, que son molestas, pero estas situaciones revelan aquello que está ahí, que no es bueno, que no le pertenece a Dios. Y otra cosa muy interesante de Jonás es que hay gente que piensa que Dios lo obligó a ir a Nínive, ¿no? Lo tiraron en el mar, el pez vino, tragó a Jonás y lo vomitó en Nínive. Tú no quieres ir, vas a ir, yo te voy a obligar y va. No quiso ir de barco, va a ir de ballena. Y todo eso, si usted tiene una duda, ¿cuál era el pez que lo tragó? No sé, no tengo idea. Yo creo que no era un pez que existe, era algo que un ser que el Señor mandó, no sé, que lo tragara así como lo inventó para tragar. Es una nueva especie, se llama comejonas. Y, y el comejonás después se extinguió. Eh, dice que mientras estaba en el vientre del pez, ¿no? Él oró.
Y el capítulo 4 dice que Dios ordenó al gran pez que lo vomitara y él lo vomitó en tierra. Y yo toda mi vida, sabe que yo juraba, pero juraba de guata, así como oh, ponía mi mano al fuego que el pez lo había vomitado en Nínive. Pero yo tenía una certeza absoluta de esa, así de tamaño de grano de mostaza. Y no es. Dice que lo vomitó en tierra. En cualquier parte lo vomitó, no sé, en la tierra. Porque Nínive no está a la orilla del mar. Y yo me recuerdo que la primera vez que vi un mapa decía Nínive. Dice, ¿por qué Nínive de aquí no está en la tierra? El mapa está equivocado. Ah. Nínive no está a la orilla del mar. ¿Dónde le vomitó el pez? Y yo pensaba, ¿el pez será que vino nadando por el río? Entonces lo vomitó en el río a la orilla de Nínive, no sé. Pues no, queridos hermanos. Jonás 3 dice que el pez lo vomitó en tierra, en algún lugar cualquiera. ¿Cuál tierra habrá sido? No sé, Chipre, Turquía, Grecia. En algún lugar vomitó. Y dice, por segunda vez vino palabra de Dios a Jonás. Y adivina cuál fue la palabra que vino por segunda vez. Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a Nínive, que la gran ciudad y pregona contra ella porque su maldad ha subido a mí. Uy, vino la misma palabra. No puede ser. Pero Dios mándame una diferente. Pues no. Con Dios nosotros no podemos manipularlo, ¿sí? No podemos torcer su voluntad. Su voluntad, su palabra permanece la misma. ¿Somos obligados a hacerla? Yo creo que no. Pero va a cambiar, él no quiso hacer, entonces le voy a dar otra oportunidad con otra cosa. Su voluntad sigue la misma, no cambia. Inmutable, carácter de Dios, inmutable. Sigue la misma palabra. Así que Jonás de esta vez sí hace caso, va a Nínive, pregona dentro de 40 días Nínive será subvertida. El rey escuchó, se humilló, la gente de la ciudad también hicieron ayuno, se vistieron de tela áspera. ¿Fue verdad eso, Tulio? Bueno, pues yo creo que sí. Algunos creen que para este año el rey de Nínive era un niño. Ahí en los problemas de sucesión en las dinastías le tocó a que un niño fuera el rey de Nínive. Para estos años también, alrededor de 760, hubo una epidemia de cólera muy grande que asoló a Nínive y mucha gente murió. Entonces ellos estaban en un momento susceptible, ¿no? Vulnerable. Fue un momento donde no hubo no sé, las carreras expansionistas de Nínive. Y los ninivitas, Nínive era la capital de Asiria, ¿no? Eran muy malos los asirios, ¿no? Sus tácticas de guerra incluían la mutilación, la segregación familiar. Uno de sus reyes más malos, que se llamaba Asurbanipal, su hobby, su pasatiempo favorito era traer prisioneros de guerra y cortar sus extremidades. Cortar dedos de las manos, dedos de los pies, labios, lengua, oreja, nariz. Y cuando Jonás fue allá, predicó contra todo el pronóstico, la gente se arrepintió. Y Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que había hecho, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La historia de Jonás es la historia de la misericordia, como Dios tenía misericordia a una nación extranjera, a una nación mala, que tenía tanta maldad que la maldad subió delante de Dios, pero la misericordia movió el corazón de Dios. Porque Dios se mueve a misericordia. Me parece, pero qué porquería que Dios es tan misericordioso, por eso hay tanta gente mala en el mundo. ¿Y acaso usted es bueno? Si no fuera la misericordia de Dios, ¿usted estaría ahí viendo esta clase hoy día, será? Así que ojo cuando vayan a apelar a los ninivitas, a Jonás, porque nosotros no somos mucho mejores que ellos. Y Jonás se enojó, porque no quería que Nínive fuera perdonada. Y se sentó afuera de la ciudad y quedó mirando a ver qué es lo que iba a pasar, si en los 40 días, ¿no? Nínive sería subvertido o no.
Y es interesante cómo Dios hace cosas para alcanzar la misericordia de Dios también con el profeta Jonás, ¿no? Dios va y le hace crecer una calabacera, ¿no? Una planta sobre su cabeza. Y él, ay, qué bueno, algo bueno que me pase en la vida, ¿no? La sombra. Y después Dios va y manda un gusano que come la planta y la planta se seca. Y manda un viento recio, ¿no? Un sol que molesta, así como que le quema. ¡Uah! Estoy enojado hasta la muerte. Y cuando uno está enojado, cualquier cosa que pase, cualquier tontera es motivo de ira, ¿no? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios se importaba con Nínive, pero también se importaba con Jonás. Dios estaba enseñando a Jonás la misericordia. Y Nínive no fue destruida en esa ocasión. Unos años más tarde, este rey murió, probablemente otro rey se levantó y los ninivitas, que era la capital del imperio asirio, ¿no? Los asirios, destruyeron el reino de Israel. Los llevaron cautivos. Pero no tenemos solo Jonás, tenemos Nahum también en la Biblia. Y Nahum es un libro que no escuchamos mucho hablar de él, ¿no? Si un día, yo creo que nunca he visto a alguien en mi vida predicar sobre Nahum. Le doy el desafío. Si le toca predicar, predica en Nahum. Nunca he visto en mi vida un pastor, hermanos, habla sobre libros de Nahum. Nunca he visto a alguien que hace eso. Y de hecho, sí, el pastor dice en la iglesia, abran sus Biblias de Nahum. Hoy en día ya no pasa tanto eso, la gente no lleva Biblia a la iglesia, lleva celular. Abran su Biblia de Nahum. Ese frío en la espina, así como, ¿dónde está Nahum? Va en índice de la Biblia. Nahum, Nahum, página 852. Ay, Nahum, Nahum, ¿dónde está? No sé, ¿dónde está Nahum? No es un libro que se hable mucho, ¿no? ¿Y sabe de qué profetiza Nahum? Justamente la destrucción de Nínive. Un libro entero que solo habla de destrucción, pues sí. Un libro entero que solo habla de destrucción. No hay una promesa de consuelo o de restauración en Nahum. ¿Qué pasó entonces? Bueno, los ninivitas se arrepintieron, pero tiempos más tarde volvieron a hacer el mal, volvieron a pecar, volvieron a asolar a las naciones. Y Dios es misericordioso, pero Dios también es justo y jamás pasa por inocente al culpable. Escúcheme eso, hermano. Dios jamás pasa por inocente al culpable. Él siempre ve las injusticias que hay en el mundo y Él se hace cargo. Pero su tiempo, a su manera, no a tu tiempo y a tu manera. Y Dios vio la maldad en Nínive. Dios vio la maldad de los asirios y profetizó la aniquilación total de Nínive. Eso es lo que Nahum habla, ¿no? Nínive será destruida. No van a haber consoladores, no va a haber salvación para ella, nada. Nínive será hecha añicos, hecha polvo, desaparecerá de la faz de la tierra. Y eso realmente se cumplió. Se cree que Nínive era una ciudad muy grande. Los hallazgos arqueológicos sugieren una ciudad de un par de cientos de miles de habitantes, ¿no? Algunos dicen de hasta 400, 600 mil habitantes pudo haber tenido Nínive en sus días de más gloria. Los muros de Nínive eran muy gruesos, muy anchos y muy fuertes. Se cree que tenían alrededor de 6 metros de ancho, eran impenetrables. De hecho, se habla de la gloria de Nínive, que era una ciudad tan grande, pero su desaparición, su caída fue tan brutal que
Durante muchos años se pensó que Nínive era una leyenda. Algo así como, no sé, Troya, como algo de que se hablaba, ¿no? De la guerra de los griegos y troyanos, pero que no hay registros arqueológicos que comprueben que hubo una guerra entre griegos y troyanos. Y por mucho tiempo se creyó que Nínive fuera una leyenda. Cuando Alejandro Magno, ¿no? Pasó por la región 300 años después de la caída de Nínive, ni siquiera se dio cuenta de que ahí hubo algún día una gran ciudad, una capital de un imperio mundial, como fue Asiria. Hasta que algunos años atrás se encontró los hallazgos arqueológicos, las ruinas de Nínive, muy soterrados, muy destruidos. ¿Y cómo se cree que fue la caída de Nínive? Antiguamente las ciudades eran amuralladas. Imagina esas murallas enormes, 6 metros de ancho, eran impenetrables. Y los babilonios, ellos se rebelaron contra Nínive, eran parte de su imperio, se rebelaron y la sitiaron, ¿no? Era una estrategia militar. Ellos rodeaban la ciudad, las ciudades eran fortificadas, no se podía entrar si es que no se bajaran las puertas, pero tampoco se podía salir. Las provisiones de la ciudad eran limitadas, entonces esa presión los hacía que tenían que rendirse. Pero a veces los sitios de las ciudades duraban años. Pero el sitio de Nínive duró solamente 6 meses. Porque hubo una crecida, una inundación, y el río Tigris, Nínive estaba a la orilla del río Tigris, creció, se inundó, y la presión del río contra el muro lo trizó, lo partió. La presión del agua, la corriente fuerte del río. Y por ese lugar entraron los babilonios y tomaron la ciudad. Y Nínive fue aniquilada. Fue totalmente destruida. Lo que Jonás dijo, lo que Jonás dijo a Nínive 100 años antes, no sucedió. La ciudad no fue destruida en 40 días porque ellos se arrepintieron de la misericordia, movió el corazón de Dios. Pero ellos volvieron a hacer el mal. Y unos 150 años después de la profecía de Jonás, Nínive fue aniquilada totalmente. Y un dato bien curioso, en las ruinas de Nínive, no son ni ruinas, no en los vestigios de Nínive, porque están bajo tierra, así que se encontraron, hay como 3 montones principales, ¿no? Y en uno de ellos encontraron un templo dedicado bueno, un templo con algunas inscripciones que decían, no dedicado, ¿no? Pero un templo con algunas inscripciones que decían profeta Jonás. Y a los vestigios, a los montones de vestigios le dan nombre, ¿no? Y a ese montón se llama el profeta Jonás, porque había un templo con las inscripciones, el profeta Jonás. No sabemos si hicieron un templo para adorar a Jonás, qué sé yo, o se arrepintieron y por un tiempo adoraron a Dios y pues escribieron ahí, fue gracias al profeta Jonás, pero están las inscripciones que dice profeta Jonás. Naún entonces profetizó como unos 100 años más tarde sería parte de los profetas tardíos. Pero yo estoy mencionando esta semana porque su mensaje va junto con el mensaje de Jonás. Él profetizó entonces entre el 640 al 612 antes de Cristo. Porque en el 612 fue la fecha de la destrucción de Nínive. Nos quedan solamente 2 profetas. Uno de ellos es Miqueas.
de Isaías son contemporáneos. Ellos profetizaron entre más o menos los años 730 al año 690 antes de Cristo. Miqueas era de Moreset. Y él es mencionado, por ejemplo, en el libro de Jeremías. Menciona al profeta Miqueas de Moreset. Y él profetizó durante el reinado del malvado rey Acaz. Acaz fue un rey muy malo. Y te recuerda que yo les dije, ¿no? Que Jonás profetizó en Nínive, se arrepintieron alrededor de 760, ¿no? En el 722 antes de Cristo, Asiria, el reino, ¿no? Cuya capital era Nínive, destruye a Samaria, que era la capital del reino del norte. Y ellos no pararon por ahí, ellos siguieron expandiéndose. Y ellos vinieron también al reino del sur. Y Acaz tuvo que someterse al imperio asirio. Ellos quedaron tributarios, ellos no tenían independencia más, ellos tenían que someterse a Asiria, hacer alianza con Asiria. Acaz, en el libro de Isaías, nos cuenta un poco sobre él, en Reyes también, en Crónicas, que él se enojó con Jehová, cerró las puertas del templo, prohibió a la gente de entrar y hacer sacrificios. Una verdadera fataleta. Pero Acaz tuvo un hijo que se llamaba Ezequías. Y Ezequías fue un rey muy bueno. La Biblia dice que fue alguien que se convirtió a Dios con todo su corazón. Que no hubo ninguno mejor antes de él. Que él fue el mejor de los reyes de Judá. En medio de ese contexto histórico, ¿no? Miqueas se levantó y profetizó durante el reinado del malvado rey Acaz. Y nosotros podemos ver que en medio de ese tiempo horrible, ¿no? La crisis de la expansión del imperio asirio. Hay un imperio que se está expandiendo, está amenazando nuestra vida, nuestra libertad. Nuestro rey es malo, él cerró las puertas del templo de Jehová. En medio de esa maldad, en medio de esas cosas, el Señor los consuela con las promesas del reinado universal del Mesías. Es una esperanza firme en las promesas de Dios en medio al caos, en medio de las tragedias que ellos estaban viviendo. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes pueden ver la esperanza en medio del caos? Cuando todo parece que está mal, ¿logran ver algo bueno? Cuando es un momento como de desesperarse, ¿pueden confiar en Dios? ¿Pueden ver algo bueno en medio del caos, en medio de las dificultades? En Miqueas nosotros tenemos muchas profecías del Mesías. Y en medio de la maldad, en medio del terror que ellos estaban viviendo, no amenaza de Asiria, maldad de su reino. Hay tantos pasajes de consuelo. ¿Quién como tú, que perdona el pecado y olvida la maldad del remanente de su heredad, no durará para siempre su enojo, porque es grande para la ira y tardo en misericordia? Él tiene misericordia, Él tiene piedad.
Hoy en día se habla mucho, ¿no? Hay muchas, se habla del evangelio progresista y eso. Ay, se habla mucho de la gracia de Dios, ¿no? Ay, que Dios perdona, Dios te ama tal cual eres, ven cómo estás, que bla, 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 bla. ¿Sabe qué, hermanos? Ese mensaje es verdadero, pero es parte de la verdad. No es toda la verdad. Y nosotros necesitamos saber toda la verdad, ¿cierto? Saber parte de la verdad, como que no sé si me sirve tanto. Necesitamos saber y conocer toda la verdad. Y parte de la verdad es una mentira también, ¿no? Me engaña, no sé, me atrapa. Y ese mensaje de que, ay, ven tal cual eres, Dios te ama como eres, no importa lo que haya hecho, es un mensaje parcial. No es toda la verdad, es parte de la verdad. Es verdad que Dios es misericordioso, que Él es tardo para la ira. Es verdad. Pero también es verdad que la gracia de Dios solo opera cuando hay arrepentimiento. La gracia de Dios no opera sin arrepentimiento. Es verdad que Él te ama como eres, sí, pero si tú sigues como eres, no vas a poder disfrutar las bendiciones que Él tiene para ti, porque Él tiene que cambiarte para que tú seas como Él es, no como tú eres. Él es grande para la misericordia y tardo para la ira, pero no es ausente para la ira, no es hmm, ignorador de la ira, es tardo, tardío para la ira. O sea, que le cuesta irarse, pero también se ira. Y Nahum es la prueba de eso. Nahum nos muestra la ira, la furia de Dios. Es parte de su carácter. Él es grande en misericordia, hermanos queridos. Pero Él también es justo. Él perdona, pero la gracia y el perdón solo operan cuando hay arrepentimiento. Si yo sigo pecando deliberadamente sin arrepentirme, la gracia de Dios no opera. Si yo sigo justificando mi pecado, usando un montón de excusas para decir que Dios no es así, que Dios no se importa, yo no estoy arrepentido y la gracia de Dios no opera. La gracia solo opera cuando hay arrepentimiento. Y Miqueas llamó al pueblo al arrepentimiento. ¿Hay algo que necesites arrepentirte? ¿Hay algo en tu vida que no está de acuerdo a los parámetros y principios de Dios? Si hay, tranquilo, porque hay misericordia suficiente como para cubrir eso. Pero tiene que haber arrepentimiento. Miqueas lo llamó al arrepentimiento. Y eran tiempos malos. Según un tiempo, unos meses, yo estaba orando un día y yo decía, ay Señor, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? Tantas cosas malas sucediendo. La guerra en Ucrania, la inflación, los precios subiendo, el gobierno diciendo cosas malas, leyes injustas. Estaba todo el tema del proceso de la constitución aquí en Chile, no sé si se cambia, si no se cambia. Y decía, son tiempos sombríos, son tiempos malos. ¿Qué voy a hacer? Y Dios me dijo, yo no he perdido el control. Cuando la iglesia primitiva surgió, el cristianismo surgió, había un gobierno malo. Eran tiempos malos, el imperio romano oprimía al pueblo. Los césares eran inmorales, eran injustos. Y la iglesia prosperó. No es diferente ahora. Pueden ser tiempos malos, pero tengamos nuestra esperanza en Dios.
en el Mesías, no en las circunstancias, en sus promesas. Miqueas trajo mucha esperanza a la gente de sus días a través de las promesas del Mesías. Tengamos esperanza aún en medio de los momentos malos. Ay, y por último, más no menos importante, a la frase más cliché de todas, ¿no? Isaías. El profeta con el libro con más capítulos. 66 capítulos. También fue contemporáneo de Miqueas, ¿no? Esa voz de Dios en tiempos sombríos. Hay un libro que habla de las tradiciones de los judíos y explica algunas cosas de la antigüedad, del primer siglo y del Antiguo Testamento. Perdón. Que se llama la Talmud. Y la Talmud dice que Isaías era miembro de la familia real. Un texto muy conocido en Isaías capítulo 6 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y vi 6 querubines querubines que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus patas y con 2 volaban. Y repetían: Santo, 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 el Señor del ejército. Toda la tierra está llena de su gloria. Se cree que ese Usías que se menciona era primo de Isaías. El rey Joás, ese que yo le dije que reinó cuando era chiquitito, tenía 2 hijos. Tenía Jotán y tenía Amós, con Z. Y Amós fue el padre de Isaías. Entonces Isaías era nieto del rey Joás. Era primo del rey. Eso según la Talmud. Era un miembro de la realeza. Dios lo escogió, era una exhortación siempre presente al oído de los reyes. Y durante los días de Isaías, la amenaza de la conquista asiria fue la más grande de todas y tocó las puertas de Jerusalén. Recuerda que yo le dije que Acaz había hecho alianza con Asiria, ¿no? Y él era un rey muy malo. Y Ezequías, su hijo, fue un rey muy bueno. Entonces, Ezequías rompió toda alianza que él tenía con Asiria. Asiria, siendo un imperio malvado, conquistador como era, pues no lo iban a dejar barato, ¿sí? Entonces, Sennacherib, el rey de Asiria, marchó y sitió a Jerusalén. La rodeó con el intuito de destruirla. Y en ese momento, los que estaban ahí empezaron a hablar con los asirios desde el muro. Y él dijo: no hable en hebreo, hable en arameo, yo entiendo arameo. Para que el pueblo no escuchara y no se atemorizara delante de esta situación. Y el general del ejército, que se llamaba Rabsabes, dice, habló en hebreo porque quería atemorizar al pueblo, quería aterrorizarlos, quería infundir temor. Y dice: no creen que ustedes van a escapar de las manos de Asiria. Si uno lee ese capítulo ahí en Isaías, es una intimidación súper fuerte que hace, ¿no? ¿Dónde están los dioses de las otras naciones? ¿Dónde están los dioses de Damasco? Los dioses de Tiro, de Sidón, de las otras naciones. Ellos no les salvaron, al igual que el Dios de ustedes no los va a salvar. No confíen en ese Dios. Ustedes confían en Egipto, que los va a venir a salvar. Ese bastón de caña esmagada.
aplastada. Ese, se apoyan en ese bastón, se va a quebrar y esa madera va a traspasar tu mano. Nosotros les vamos a destruir, los vamos a matar. Y hace esta amenaza una intimidación muy fuerte. Y ellos van a declarar esas palabras al rey Ezequías. Y es tan hermoso ver, ¿no? Porque Ezequías generalmente, al parecer, confiaba que tenía no tenía una alianza con Asiria, pero que Egipto, que era el enemigo de Asiria, iba a venir en su socorro y lo iba a salvar de los asirios. Y cuando él escucha esta amenaza, lo que Ezequías hace es postrarse. Lo que Ezequías hace es humillarse. Dice que rompió sus vestiduras, recuerda, señal del duelo, ¿no? Se viste de tela áspera, se sienta sobre ceniza y clama al Señor. Sálvanos, Señor. Sálvanos. No clama. Y Dios da una palabra a Ezequías a través del profeta Isaías. Y dice, no confíe en Egipto, confía en Jehová. Él dice, con él está un brazo de carne, pero con nosotros está el brazo de Jehová. Confía en mí, no confía en Egipto. No confía en los hombres, confía en mi palabra. Ustedes, hermanos, ¿en qué confían? ¿Sabe cuándo en 2020, cuando comenzó la pandemia? Bueno, fue estresante para todo el mundo, ¿no? Hoy día recibí un comunicado desde que comenzó la pandemia en 2020. Hoy es el primer día en que en mi ciudad, en Brasil, no hay ningún enfermo de COVID. En casi 3 años, ¿no? Entonces, la primera vez desde marzo de 2020 que no hay nadie hospitalizado en enfermería en ninguna parte, ningún caso de acompañamiento. Pero cuando comenzó la pandemia fue algo terrible, ¿no? Y estresante para todo el mundo, encerrarse, la incertidumbre. Y yo comencé a tener algunos síntomas extraños en mi cuerpo, ¿no? Tenía como una puntada aquí en el lado izquierdo del abdomen. Pero algo que me molestaba era que yo sentía dolor en los nudillos de las manos. Y bueno, las cosas calmó un poquito. Yo fui al médico y hice una consulta online. La doctora era un médico de medicina interna, ¿no? Un internista. Y me dio un montón de exámenes para hacer. Yo fui, hice los exámenes. Y yo me recuerdo haber visto los exámenes y salió casi todo normal, ¿no? Y yo me metí al sitio, al internet, al sitio web del laboratorio y vi. Y había un examen que la muestra tenía que ir a Santiago, entonces no estaba listo. Ponte que yo haya hecho los exámenes un martes, el miércoles yo me meto y estaba casi todo el examen de sangre normal, azúcar, ya todas las cosas. Había uno que estaba un poco alto, que era el ácido úrico, pero no era así mucho más alto. Y yo pensé, ¿será eso que causó el dolor en las articulaciones? No sé. Ya, voy a esperar el otro examen. Y el otro examen entre ellos era uno que se llama el factor reumatoideo. Y ve la posibilidad de infecciones o enfermedades autoinmunes en el cuerpo. Y yo estoy esperando, ¿no? Estaba nerviosa, ay, ¿qué será que yo tengo? No sé, ¿será que tengo algo? Bla, 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 bla. Al día siguiente era las horas de almuerzo, como las 12, 12:30, así. Yo estaba sentado y vamos a comer, y yo abro mi computadora, me meto al sitio web del laboratorio, abro el examen factor reumatoideo y decía positivo. Y decía el índice ya que factor reumatoideo alterado. Me vino un desespero, me vino una desesperación. Yo comí en silencio. Comí así, no hablaba nada. Y mi esposa va y dice, ¿estás bien? Y le dije, no.
Yo termino de comer, mis hijos estaban ahí. Yo voy a la pieza y empiezo a llorar. Empiezo a llorar, llorar, llorar. Y tengo algo. Tengo artritis reumatoide, tengo lupus, tengo, no sé, tengo alguna cosa grave. ¿Quién va a jugar con mis hijos? Señor, ¿cómo te voy a servir si yo estoy enfermo? Uy, un drama. Y yo me recuerdo que mi esposa entró y dice, ¿por qué estoy así? Es que el examen de factor reumatoideo salió alterado, yo tengo algún tipo de reumatismo, yo tengo una enfermedad autoinmune, que bla, bla, bla. Y él me decía, ni llevaste al médico, está interpretando los resultados. Pregunta primero. No, no te sientes, ¿por qué ya estás derrotado, llorando, no sabe qué es? Y yo, bueno, la escuché, pero quedé mal igual. No, no pesqué mucho sus palabras. Y después me dijo, yo creo que tú deberías orar, tú deberías entregar eso al Señor. Y se fue. Y yo voy y empezó a orar. Y el Señor pone en mi corazón Isaías 34. Y era este pasaje cuando Isaías viene con la palabra al rey Ezequías. Y decía, ¿por qué confías en Egipto? Los que confían en Egipto van a ser derribados. Pero los que confían en el Señor no serán decepcionados. Y yo agarré y empecé a pedir perdón así. O sea, Señor, perdóname. Porque yo estoy confiando en el hombre. Y yo agarré una hoja de papel, ¿no? Que tenía ahí. El examen. Yo había imprimido el examen. Y yo agarré la hoja. Y Dios hablaba en mi corazón. ¿Por qué permite que este papel determine qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar en tu vida? Ese papel no determina tu vida. Ese tiene que determinar. Ese es el papel que determina tu vida. Y yo agarré y amén, empecé. Y yo agarré y llamé a mi esposa. Ven, Dani, por favor, ella entró. El Señor me dijo que ese papel no determina mi vida. Y agarré, lo rompí y él me dice, ¡ah! Rompí ese papel no determina lo que dice de mi vida, no determina mi vida. Dios, tu palabra es lo que determina. Igual tenía el examen en el computador, ¿no? Porque tenía que llevarlo al médico de todas maneras. Pero es que yo había la hoja que se imprimió, la boté y la rompí y dije, yo no confío en el hombre, yo confío en el Señor. Eh, y bueno, a veces no es simplemente declarar que las cosas pasan, ¿no? Fue un proceso, yo seguía con algunos síntomas, ¿no? Seguía con un poco de dolor. Empecé a tener dolor en las rodillas también. Y después fui, le llevé a la doctora y le dije, había que hacer unos otros exámenes porque el factor reumatoideo es para como descartar algo, ¿no? Pero si sale positivo hay que hacer otros estudios y ahí. Entonces después yo fui a un reumatólogo, hice otros exámenes, salieron todos normales. Y el reumatólogo me dijo que, mira, vuelve a repetir el examen en algunos meses y me dijo, el factor reumatoideo indica, claro, enfermedades autoinmunes, pero también puede indicar una infección intestinal, por ejemplo, ¿no? Un desorden intestinal. Y en ese tiempo también todo el estrés y todo lo que yo había tenido me desencadenó síndrome del intestino irritable o lo que se conoce como el colon irritable. Entonces yo estaba con muchas molestias intestinales, muchos cólicos, muchas cosas. Yo tuve que hacer un tratamiento para eso también, ¿no? Con una nutricionista. Y él me dijo, puede haber sido el problema que tú tenías el colon, que te dio alterado en el factor reumatoideo, porque los otros exámenes más específicos que, no sé, antifan, anti-ANA, anticuerpo antinuclear, no sé, un montón de exámenes salieron todos normales. Me dice, el problema que tú tienes es motor, porque la pandemia estamos todos encerrados en la casa, no caminamos, entonces los músculos se debilitan, y cuando se debilitan los músculos se sobrecargan los tendones. Entonces lo que tú tienes son los tendones inflamados. Y ahí me indicó que yo hiciera unas sesiones con kinesiólogo. Y fue como, wow. Cómo muchas veces nosotros permitimos que el hombre, un papel, que las circunstancias dicten lo que hacemos, cómo nos sentimos, cómo estamos, lo que podemos o lo que no podemos hacer.
Isaías es un llamado a confiar en Dios. Isaías siempre vino con la palabra, declaraba la palabra que no temieron la amenaza de Asiria, confiaron en él. Acaz no creyó esas palabras. Él se alió al imperio. Pero Ezequías no aceptó compactuar con esos enemigos y rompió esa alianza. Judá fue sitiada, y cuando estaba sitiada la ciudad, él se humilló, él oró y Dios dio la liberación. Milagrosamente la ciudad fue liberada por el poder de Jehová. Isaías tiene muchas exhortaciones a confiar, y nuestra confianza esté solamente en Dios. Muchas profecías sobre el Mesías. De hecho, algunos dan el apodo a, Mesías, a Isaías del quinto evangelio. Porque hay tantas profecías sobre el Mesías que dicen eso, que es el quinto evangelio. Cuando vemos Isaías, nosotros pensamos en situaciones de extrema dificultad. ¿Somos capaces de depositar toda nuestra esperanza solamente en Dios? ¿Podemos depositar toda nuestra esperanza solamente en el Señor? Deberíamos, ¿no? Me gustaría que ahora que nosotros cerráramos nuestros ojos y orásemos unos minutos al Señor. Y pensáramos en todos esos mensajes proféticos. Todas esas cosas que yo les hablé aquí. ¿Cómo se aplica eso a mi vida? Tu esperanza, tu confianza está en el Señor. Está en ti mismo. Está en las circunstancias. Tengo yo oro que tu palabra nos confronte, Señor. Nos haga pensar y ver dónde está nuestra confianza. ¿Dónde nos firmamos nosotros? Nosotros nos firmamos en ti, en tu presencia. O nos firmamos en nosotros mismos, en una persona, en un cargo, en un trabajo, en una habilidad. ¿En qué depositas tu confianza? Si hay alguna cosa en que deposita tu esperanza, tu confianza, que no es el Señor, deja delante de Él ahora. Deja delante de Él, que Él pueda llevar cautivo todo aquello que no le pertenece. Y tú puedes quedar y depositar tu confianza solamente en Él. Y tienes que arrepentirte, puedes hacerlo. Pero que tu confianza esté solamente en Jesús. Solamente en Dios.
Señor, te damos gracias por este mensaje, por el mensaje de los profetas. Nos exhorta, nos insta a tantas cosas. Señor, nosotros tomamos esta palabra, la confrontamos, la comparamos a nuestro corazón y que nosotros podamos permanecer en ti, que nosotros podamos estar en ti, que nosotros podamos, Señor, mirarte a ti, escuchar este mensaje y realinearnos contigo, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de mis hermanos que están aquí, aquellos que van a mirar por video después, y que esta palabra de los profetas nos confronte para producir cambio en nuestro corazón y llevarnos más cerca de ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Tulio. Gracias, amigo. De verdad, gracias por la clase. Y, wow, sí, los profetas. Tremendo. Muchos profetas, el mismo Dios, pero como el mismo Dios habla cosas específicas y diferentes a través de, como habla cosas diferentes y específicas a través de cada uno de los profetas, según era necesario, según el entorno, la necesidad del pueblo, sí. Muy chévere y ya está solo esta solo la primera semana de los profetas, ya las que viene es la segunda semana de los profetas, pero bueno, muchas cosas que aprender del carácter de Dios, de lo que significa que Dios sea eh, tardo para ir al grande misericordia sobre todo eso. Entonces, muchas gracias, amigo. Y bueno, ahora dejo el espacio abierto para si a las personas que quieran opinar, dar sus comentarios, como siempre hacemos al final de la clase, que quieran compartir qué cosas específicas Dios les habló, también si tienen alguna pregunta, duda también, o aporte de cualquier tipo, entonces dejamos un espacio ya antes de que se cumplan las 2 horas para que podamos hacer eso. Entonces son bienvenidos los que quieran activar su cámara o escribir en el chat también y compartir eh, lo que quieran para edificarnos mutuamente. Entonces, adelante. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle cuál sería la función de los profetas en este tiempo, ¿no? Estaba hablando de un tiempo específico. ¿Cuál sería quizás en este tiempo la función de los profetas? Sí hay, ¿no? No, ya no existen profetas. Nada, broma. Yo creo que hoy en día es algo similar. ¿Qué es un profeta? ¿No? Es un hombre inspirado, alguien que recibe un mensaje de Dios. Entonces, la función de un profeta es entregar un mensaje. Pero hay un pero muy importante, que en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, las personas no tenían el Espíritu Santo. No tenían una relación personal con Dios. Entonces ellos necesitaban consultar a Dios a través del profeta. Hoy en día nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos una relación personal con Dios. Entonces, si bien Dios puede levantar profetas para hablar en nuestras vidas, nosotros deberíamos relacionarnos directamente con Dios y no buscar profetas que nos hablen, que nos traigan palabras, sino nosotros directamente escucharnos las profecías de Dios. La palabra de Dios, no a través de profetas, ¿sí? Entonces, si bien existe, yo creo que los profetas pueden confirmar algo o pueden exhortar en alguna área específica, pero no deberíamos usar la profecía para comunicarnos con Dios, ¿sí? Deberíamos comunicarnos directamente con Él porque el nuevo pacto no tiene
el único mediador es Jesús, que ya hizo todo en la cruz. Entonces no necesitamos alguien que nos dé palabra de Dios. Nosotros debemos escuchar nosotros mismos la palabra de Dios. Si es que me explico, ¿no? Gracias por tu pregunta. Muy buena pregunta. Y sí, muy interesante ese tema también de la profecía, cómo es diferente de ese tiempo a este. Sí, y creo que es muy clave también lo que dice Tulio, como la profecía, los profetas ayudan mucho, o sea, están para ayudar, pero no debería ser lo que, o sea, nuestra relación de Dios, con Dios no debería estar basada solamente en como un profeta o la palabra de una persona, sino que tenemos el Espíritu Santo, podemos conocerlo cara a cara. Entonces, esa debería ser el centro, pues, de nuestra relación con Dios, y los profetas solo estarían ahí para ayudar, tal vez. Ok, estoy leyendo el chat. Parece que tenemos... ya, entonces voy a hablar. Bueno, esta es una persona que está comentando. Bueno, es una persona que entró desde otra cuenta y está diciendo, personalmente, la palabra de Dios por medio de la clase, me imagino, me ha confrontado durante estos días y me ha instado a confiar en Él más que nunca, a permanecer y por sobre todo a depender de Él. Sí, espectacular. Espectacular. Gracias por compartir pues, lo que Dios ha estado haciendo en tu vida a través de la palabra. Y sí, realmente ese debería ser el fruto principal, ¿no? De lo que la palabra debería producir en nosotros. La misma Biblia dice, el oír la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra produce fe, produce confianza en Dios mientras lo conocemos. Y sí, o sea, y estamos hablando mucho de confiar en Dios, sobre todo con ese último profeta Isaías y toda la confianza en Dios en medio de tiempos difíciles y todo eso. Y si ahora estamos viviendo en esos tiempos difíciles también, entonces ahora más que nunca esa confianza se debería mostrar, ¿sí? En nuestras vidas. Entonces, gracias por tu comentario, y también dice gracias por la clase y bendiciones. Todavía está abierto el espacio para que el que quiera pueda hacer un último comentario, un último aporte también. Tenemos unos minutos más. Entonces, tienen la oportunidad de, el que quiera hacer un aporte o hacer una pregunta, puede hacerlo. Bueno, parece que no hay más aportes, no hay más preguntas. Entonces, por último, quiero darles gracias una vez más por conectarse todos los jueves, por apartar este tiempo de su semana. Muchos de ustedes sé que están ocupados, tienen otras ocupaciones y en la semana, el día a día, pero Dios de verdad, yo sé que se siente alegre y le gusta que su pueblo, que sus hijos aparten tiempos para buscar de Él y para conocerlo más, y este es uno de ellos. Entonces, muchas gracias. Gracias por conectarse y bueno, ya el resto, bendecido, feliz resto de semana. Nos vemos la semana que viene para seguir hablando de más profetas. Continuamos esta historia, este viaje a través de la Biblia. Entonces nos vemos el jueves a la misma hora por el mismo canal. Y ya, que tengan un feliz resto de semana y bendiciones a todos. Que Dios les bendiga mucho. Un placer. Chao, chao. Chao, Chicos, chao, que el Señor los bendiga. Espero que haya sido de muchas bendiciones en sus vidas. Sí. gracias. Buenas noches.